¿Qué tal amigos? Aquí estamos con más noticias para todos ustedes. Edman Lara y Evo Morales se unen en una sola voz para pedir que se anule el Decreto Supremo 5676, que consideran como diéselazo, y a la vez el vicepresidente pide convocar a una mesa de diálogo con todos los sectores que están en conflicto. Edman Lara expresa su preocupación por el incremento del precio del diésel y afirmó que existe molestia entre la población y los sectores productivos. En ese marco pide al presidente Rodrigo Paz reconsiderar el Decreto Supremo 5676 y evaluar su posible abrogación ante los efectos que, según sostuvo, está generando esta medida. El vicepresidente advierte que incrementar el costo del combustible ya repercute en los precios de la canasta familiar y coincide con el viceministro de Seguridad Ciudadana Hernán Paredes, que anteriormente había dicho que este decreto no cumplió su objetivo y debería de abrogarse. Estas eran las palabras de Edman Lara. Lo escuchamos a continuación. Me quedo con lo que dijo el viceministro Paredes el día de ayer en una reunión con los productores, donde él firmó un acuerdo para que levanten el bloqueo. Él dijo de manera pública, el decreto supremo que incrementó el precio del diésel no ha cumplido su finalidad. Hay posibilidad de que lo revisen, de que lo deroguen o lo abroguen, ¿no? Que lo eliminen o que le hagan alguna modificación para que entendamos con palabras simples. Creo que me quedo con eso. Hay que escuchar a la gente. Me sorprende el sector agroindustrial de Santa Cruz, que en su momento respaldaba al presidente, ahora está pidiendo también la abrogación de este decreto. Y lo que es cierto aquí es que si los costos de producción del sector agropecuario se incrementan, obviamente se lo van a cargar al consumidor final. Ellos no van a perder. Los que van a perder son los más pobres, los que viven del día a día y los que acuden a los mercados a comprar los productos de la canasta familiar. Hay que ser franco y sincero. Sí, en la provincia de Marván han reportado que ya hay bloqueos. Bueno, yo creo que eso tiene que resolverse a través del diálogo. Creo que el presidente tiene que convocar a todos esos sectores y creo que para que las cosas vuelvan a la calma hay que abrogar ese decreto y sentarse, como te digo, con todos los sectores y buscar una solución. Y Evo Morales coincide con la postura del vicepresidente Edman Lara y afirma que el gobierno debe dar marcha atrás y abrogar el Decreto Supremo 5676. El dirigente cocalero dice que esta situación sería el preámbulo para un posterior gasolinazo y garrafazo. Esto es lo que decía. Estoy casi convencido, si no abroga estos decretos, diéselazo, escúcheme bien, viene gasolinazo, ya dijo, entre septiembre y octubre va a haber gasolinazo. El decreto supremo 5503 de diciembre, supuestamente enero, abrogó negociando con la COP, no abrogó nada. Y ese decreto decía, junio otra vez va a subir gasolina y diésel. Claro, con tanta movilización postergó. En vez de decir en junio, julio, agosto subió. Recuérdense, compañeros, si no hay unidad en Bolivia, va a seguir subiendo. Ya sacó el decreto supremo para subir garrafa de gas desde enero. Garrafazo. La garrafa de gas va a costar precio real 130 bolivianos. El llamado ajuste estructural, descargar a la gente humilde, a la gente pobre. Uno de los primeros decretos, acabar con el impuesto de los bienes de los empresarios, levantar. Si tienen gana más, que paguen, más bien, perdona eso. Una prueba clara, cómo gobiernan para que pequeños grupos, ahora los pequeños grupos están enojados, sin combustible. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, también se ha manifestado respecto a este conflicto. Ha señalado que los reclamos de los sectores productivos, mineros, transportistas, es con justa razón. Por eso considera que en la reglamentación se deben introducir aquellos elementos que preocupan a los sectores para evitar mayor movilización. Entiendo que el gobierno ha anunciado que va a haber modificaciones al decreto.
Esperemos que estas modificaciones que están pidiendo además algunos de los sectores que están en estos aprestos de movilizaciones puedan solucionar estas preocupaciones y evitemos, por supuesto, tener esta situación de bloqueos o de movilizaciones que perjudican al país. Pero entiendo que hay razones también por las cuales hay reclamos hacia el decreto y esperemos que en estas horas se hagan estas modificaciones, se atiendan estas demandas y evitemos una situación de preocupación mayor. ¿Estas modificaciones deben ser consensuadas a los municipios? Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que si ya se ha planteado hacer una modificación a los decretos, será porque están recibiendo los criterios, las propuestas de las distintas organizaciones e instituciones para justamente hacer las modificaciones al decreto. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha señalado que se está escuchando a los diferentes sectores que se han pronunciado contra el Decreto Supremo 5676. Se va a trabajar, se va a considerar los planteamientos expresados y podría darse la figura de trabajar en algunos aspectos para modificar el decreto. Sobre el decreto le quiero decir lo siguiente, no es un área de mi competencia, pero sí definitivamente hemos escuchado diferentes voces a través de los medios y de las áreas pertinentes de que es un decreto que se tiene que mejorar y en ese sentido se está trabajando. Muchas gracias. El ex candidato a la gobernación de Santa Cruz, Miguel Cadima, afirma que las contradicciones del gobierno, por un lado un viceministro que apoya la abrogación, luego se echa atrás, otros ministros que dicen de que no se va a abrogar la ley, en fin, este conjunto de contradicciones demuestra un gobierno desesperado, un gobierno improvisado, un gobierno que no tiene una línea de acción que permita la solución de los conflictos en el país, particularmente el tema del combustible. Claro que hay una contradicción, pues, ¿no? O sea, entre ellos se están contradiciendo. Al final no saben ni qué van a hacer ellos mismos, están desesperados porque ellos están viendo que el pueblo se está dando cuenta que son, pues, mercenarios corruptos. O sea, no se conforman con robar a los bolivianos por montones y por toneladas, sino que también están creando leyes o dictando leyes para perseguir y acallar a los bolivianos, para encarcelar a los bolivianos. Y en esa hermenéutica diabólica, ellos se están contradiciendo entre ellos mismos. O sea, aquí no se sabe quién manda, si manda el ministro, si manda Cerimedo, si manda Rodrigo Paz o si manda la esposa de Rodrigo Paz, a ver quién roba más, quién no. Mientras que el ex candidato a la gobernación de Santa Cruz, hablamos de Otto Ritter, considera que la población y los sectores ya le han perdido respeto y confianza al gobierno. Las movilizaciones que han empezado hoy en el Beni es una prueba de ello. Un gobierno que no escucha a los sectores y aplica medidas sin escuchar a la gente. El grave problema en este país es que ya nadie confía en el gobierno. El pueblo le ha perdido absolutamente el respeto al gobierno. ¿Por qué? Porque la gente considera que este es un gobierno inepto, inmoral, indecente y altamente corrupto. En consecuencia, hoy por hoy ya la gente está desesperada porque no le llega a fin de mes lo que gana y el gobierno no hace absolutamente nada. A ver, lo más probable es que sea el pueblo el que los procese a los gobernantes y no está lejos. Yo le digo, este estado de excepción concluye el 17 de septiembre, si mal no me equivoco. Entonces, a partir del 18 de septiembre, la caída del gobierno es ya imparable, ya no hay forma humana. Ya Rodrigo Paz, como no hace nada, va a tener que elegir cómo se va. Pero en el gobierno aparentemente hay algunas posiciones encontradas. Recordemos que el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, en la reunión sostenida con los sectores productivos interculturales de Yapacaní, les dijo de que el decreto supremo no había cumplido su objetivo,
que no podía ser que un día cueste 9.80 y el día siguiente 18 bolivianos y que la norma debía ser abrogada, derogada, modificada, pero ya no podía seguir como está. Incluso eso fue informado al Ejecutivo Nacional. Pero ni bien pasaron 24 horas y el viceministro Hernán Paredes aparentemente recibió una llamada de atención porque ahora cambió su discurso. Ahora dice el viceministro que no será abrogado el Decreto Supremo 5676 y que el mismo es susceptible de ser mejorado en la reglamentación. Ese decreto tiene que ser abrogado, tiene que ser derogado y tiene que ser modificado. Ahora, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, cambió de discurso en menos de 24 horas sobre el Decreto Supremo 5676. En Yapacaní, anunció ante el sector campesino que la norma sería abrogada, pero luego en La Paz habló de realizar ajustes. Yo creo que queda claro que los objetivos del decreto son correctos. Lo que hay que hacer es hacer ajustes para que eso sea efectivo, porque ahorita no se están cumpliendo esos objetivos. Ya no se debe aprobar, viceministro, ya no se debe aprobar. Se debe modificar. Esto es una decisión del gabinete. El giro contradice el compromiso expresado con sectores de Yapacaní, quienes aplaudieron su anuncio de abrogación. Vamos a Cochabamba. Leonardo Loza también ha pedido la abrogación del Decreto Supremo 5676. No hay por dónde sostener, ¿no? No hay por dónde inventarse argumentos. Esto es una medida antipopular, antipueblo boliviano, así que no le queda otro camino, no le queda otra alternativa al gobierno de anular. Es uno de los problemas o uno de los temas que tiene que corregir el gobierno, el Decreto 5676. Es uno de tantas que hay, que daña, que maltrata, que perjudica al pueblo, es uno, ¿no? Eso espero que el gobierno sea consciente que retroceda. Definitivamente se aplazaron, ¿no? Se aplazaron, tienen que retroceder y ojalá durante el transcurso del día puedan anular, deshacerse de esa ley. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, también ha sido claro la jornada de este miércoles en La Paz, en Palacio de Gobierno. No se va a abrogar el Decreto Supremo 5676. Podemos modificarlo, dijo, pero abrogarlo no lo vamos a abrogar. Esto dijo ante las declaraciones vertidas por el viceministro Hernán Paredes. La autoridad de gobierno no ha manifestado los alcances y los términos en los cuales este decreto podría ser modificado. Lo que se ha venido haciendo es una discusión, un diálogo con todas las organizaciones, aclarando y explicando el alcance. El gran problema es que ha habido mucha desinformación. En todo caso, el decreto lo que plantea todavía es un espacio para la reglamentación de algunos de sus contenidos y obviamente ahí se van a recuperar todos los contenidos de las discusiones y diálogos que se está sosteniendo a nivel territorial. El elemento fundamental que hay que reconocer, y en eso tenemos que ser claros, es que estamos hablando de una medida que es necesaria. Todos estamos conscientes de la imposibilidad de sostener un precio subsidiado porque ha sido pretexto para que mafias que están instaladas en diferentes ámbitos institucionales y también fuera de los ámbitos institucionales estén lucrando con la plata de los bolivianos. La única forma de luchar realmente contra el contrabando es que deje de ser negocio contrabandear diésel o gasolina. Entonces, el que se haya tomado esta decisión es dura, es compleja, pero ¿es esto o continuamos financiando a estas mafias que estaban lucrando con el contrabando de diésel? El otro elemento que es importante resaltar es que hay todavía en algunos ámbitos una fase reglamentaria. Hay que reglamentar el decreto y hay normas complementarias que también hay que modificar y trabajar. Es decir, eso de, bueno, no me gusta, se abroga, se deroga. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué salida le damos? ¿Qué preferimos? ¿Que no haya abastecimiento y que las colas estén frente a surtidores que no van a vender el diésel? Es decir, la situación es clara. Lo dijo el presidente también de manera reiterada en múltiples ocasiones. No vamos a mentir. Si queremos transformar este país, tenemos que empezar a decirnos las cosas como son. Entonces, ¿no se abroga, ministro? No. ¿No se abroga? No.
El gobernador del departamento de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, también se ha referido al decreto supremo 5676. Los precios de los combustibles deben ser uno o único para todos. No es que los productores pagan 18 y los transportistas pagan 9.80. No es que los ciudadanos pagan 18 y los otros pagan 9.80. No, el mismo precio para todos, dijo Juan Pablo Velasco, quien pide modificar esta normativa jurídica. Que ellos nos digan, ¿no? Yo no puedo decírselo, yo soy gobernador, es trabajo de ellos. Nosotros tenemos un plan desde la gobernación con empresas privadas para poder ofrecer diésel en primera instancia sin subsidio para el sector productivo cruceño, lo vamos a lanzar pronto. Mañana se tiene un congreso a nivel nacional por el sector productivo, por este mismo caso, la escasez de combustible, y exige la aprobación de este decreto que rige nuevos precios. Estoy de acuerdo porque es justamente lo que nosotros propusimos. Tiene que ser para todos o para nadie. Se tiene que eliminar los subsidios a la gasolina y al diésel, solamente mantenerlos para el transporte público, nada más. ¿Se debe abrogar este decreto entonces? Se debe cambiar porque no puede ser solamente para un sector, tiene que ser para todos, menos para el transporte público. ¿No cumplió el objetivo de este decreto, gobernador? Claramente no, claramente no. La Cámara de Industria y Comercio, que aglutina a gran parte de los empresarios de Santa Cruz, está planteando: si hay que abrogar el decreto, hay que abrogarlo, dijo, y hay que hacer otro. No importa, dijo, no se trata de debilidad, se trata de consensuar, se trata de tener un decreto supremo en igualdad de condiciones para todos. Este decreto no ha cumplido su objetivo, dijo, porque las colas por diésel continúan en el país. Yo creo que no cumplió el objetivo de la normativa y compartimos la preocupación de todo el sector de la población y de los sectores productivos del país. Si es necesario abrogarlo, hay que abrogarlo, pero hacerlo de una manera rápida y sacar una normativa que responda primero al abastecimiento del combustible, que es lo que no hay. Lo seguimos viendo colas en los surtidores y sobre todo seguimos viendo que no llega el combustible al sector productivo, que requiere iniciar una de las campañas más importantes, que es para el alimento del país, que luego se convierte no solo en alimentos, pero en exportaciones. Si hay que abrogar, si hay que derogarlo, pero que al final la normativa cumpla con su objetivo, que haya combustible, que pueda evitar el contrabando del combustible, que es lo que está causando también, y que hayan las divisas para poder importar el combustible y que el sector privado también pueda importar de manera directa, libre y de manera sencilla para dar abastecimiento de diésel y de gasolina. El momento es darle una solución al tema del combustible que venimos atravesando ya por más de 2 años. Hace 2 años el sector privado planteó la importación directa, seguimos discutiéndola en una norma que sale y que no responde a las necesidades. Vemos que seguimos en esa prueba y error. Esperamos que hoy, con las conversaciones que están teniendo los ministros, escuchen las propuestas que tienen los sectores y que haya una norma que verdaderamente se ajuste a la realidad del país y que en vez de solo retroceder, realmente le dé solución al problema de fondo que es el combustible. En los sentidos de protesta de la población es el desabastecimiento del combustible. Se dijo que con este decreto iba a haber abastecimiento, no se cumplió. Los cívicos también le piden al gobierno del presidente Rodrigo Paz abrogar el decreto supremo 5676 y emitir una nueva normativa jurídica. Dijo, lejos de contribuir, ahora hay contrabando a la inversa, porque ahora está entrando diésel de Brasil, está entrando diésel de Argentina más barato, dijo. Yo no entiendo por qué no eliminan hasta ahora el IVA y el IT para los combustibles para reducir su precio, señala Zambrana. Este decreto es la crónica de una muerte anunciada, querido Junior. Lamentablemente, este decreto no ha traído buenos días a lo que han sido estas últimas jornadas. ¿Por qué, Junior? Primero, porque hizo una discriminación del precio. Para algunos, precio 18, para otros menos de eso, y ha empezado a ver lo que es un contrabando hormiga por todos lados. ¿Qué hacías vos? Contratabas a gente, ibas a sacar algunos litros, menos de 120 litros, y después hacías caja y con ello vendías a otro productor y se lo vendías a 17, 16 bolivianos. Creaste un nuevo negocio de corrupción en el Estado. Y es más, lo más grave, Junior, para mí, y que lo venimos señalando, ha empezado a haber un contrabando a la inversa. ¿Cuál es el contrabando a la inversa? Nos están entrando combustibles del Brasil, Junior,
a las fronteras bolivianas porque el combustible brasilero está más barato y nuestros productores lo están adquiriendo de forma más barato a través de ello. Ya llega caro, ya llega con subvención y son tan eruditos nuestros políticos que no pueden suspender el IVA, el IT, para bajarle por lo menos entre 3 a 5 bolivianos el litro de combustible y poder ser competitivo contra el combustible que hoy día está a niveles internacionales en nuestro continente. En las últimas horas, en los últimos días, hemos tenido ya varios sectores a los que estos sectores han dicho no al decreto, abrogación al decreto. Estelo Cochamanidis ha señalado que el decreto 5676 del diéselazo afecta a los bolsillos de los bolivianos. Bueno, nuestra posición es totalmente clara y es institucional, y las instituciones que conforman el Comité Pro Santa Cruz son las que van a determinar el día de hoy precisamente el sector agropecuario. La decisión que tome el sector agropecuario la vamos a trasladar nosotros a nuestro directorio y vamos a apoyar como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque el gobierno tiene que entender que si a este sector, que es que de verdad pone el hombro al país para la producción, y hablo del sector productivo de todo el territorio nacional, les está poniendo trabas, les está aumentando el precio en ciertas cosas, ese precio nos lo va a trasladar a nosotros, a ustedes, a mí, a todos, porque al final se va a trasladar en la canasta familiar. Por lo que han hecho hace una semana, 10 días atrás, cuando lanzan este decreto, ya hubo un incremento en el contrabando y en el mercado negro. Ha aumentado entre 2 y 3 bolivianos lo que estaban vendiendo antes, que le pongan un tope al precio del diésel. Lo único que han hecho con esto es que crezca el contrabando, que crezca el mercado negro y se beneficien unos cuantos. Por tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es recapacitar, darse cuenta que una vez más se han equivocado, volver sobre sus pasos y hacer lo que el pueblo necesita, que es trabajar. Necesita dejarnos trabajar, necesita dejar de poner trabas, y nosotros vamos a estar apoyando a nuestros sectores, que es lo que corresponde. La senadora de la Alianza Libre, Elena Pachacute, ha presentado un proyecto de ley para abrogar el decreto supremo 5676. Este es un diéselazo, dijo, que afecta al sector productivo, afecta a los empresarios y afecta a la población en su conjunto. El gobierno, dijo, lamentablemente está lanzando normas sin analizar el impacto económico que va a generar en la población. Ante la situación crítica que vive nuestro país y que tenemos un gobierno que habla mucho y hace poco y ha perdido credibilidad absoluta de nuestros ciudadanos bolivianos en nuestro país, estamos presentando la ley de abrogación del decreto supremo 5676, que prácticamente es un diéselazo. Lo dijimos en su momento, que a la final este diéselazo iba a afectar al consumidor final, iba a afectar a los ciudadanos de a pie, y en ese entendido, ante esta pérdida de credibilidad que hemos escuchado que varios del Ejecutivo han manifestado la abrogación, porque no creemos en el gobierno, presentamos de manera oficial para que el diéselazo sea abrogado bajo un proyecto de ley, en la cual el día de hoy mi persona, en calidad de senadora, se hace la presentación oficial ante la Cámara de Senadores. Exactamente, ya no hay confianza en el gobierno, por eso nosotros también en nuestra calidad de autoridades de legislativas, en este caso, estamos presentando este proyecto de ley porque estamos en favor de la población en su conjunto, y el gobierno le está dando muchos motivos a distintos sectores por el tema del diéselazo y por las malas políticas económicas que han ido implementando en las últimas semanas. El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, considera que el presidente Rodrigo Paz está pendiendo de un hilo, dijo, e insiste en la vigencia del decreto supremo 5676. No hay coordinación, dijo, al interior del gabinete. Unos dicen se abroga, otros dicen se mantiene. Las autoridades no saben dónde están paradas, señala. Si no va a ser a la buena, va a ser a la mala. Estamos hablando de campesinos, pequeños productores, medianos productores, grandes productores, los cuales hoy están siendo perjudicados directamente con este decreto. Y obviamente, si sube el diésel, sube el costo de la cadena productiva. Y eso quiere decir que los alimentos, la canasta familiar,
van a subir. Entonces, este decreto tiene que abrogarse. Esperemos que el presidente lo haga y no tiene otra salida. Está entre la espada y la pared, lo hemos dicho, estás colgando de un hilo. ¿Qué le queda? Escuchar al pueblo, porque si no escucha, se va a ir preso y se va a ir con una rebelión del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano está disgustado y lo que tiene que hacer el gobierno en estos momentos es escuchar y una de las solicitudes importantes del Oriente y de todos los bolivianos es que se abrogue este decreto. La incoherencia entre lo que dice un ministro y un viceministro es el resultado de que este gobierno no coordina. No tienen un lineamiento, no saben dónde están parados, no tienen estrategia. Y esta es una muestra clara, que un ministro desautorice a un viceministro, el cual ha ido al lugar y el cual se ha comprometido con esa zona a abrogar este decreto. Muy lamentable, de verdad, en toda esta chamboneada, quien está perjudicado es la mayoría del pueblo boliviano. El senador de Libre por el departamento del Beni, Ernesto Suárez Satori, ha presentado un otro proyecto de ley para declarar libre mercado la importación de combustible. Es decir, que cualquier persona que tenga los recursos económicos y las condiciones pueda importar diésel y gasolina. Pero además, este proyecto de ley establece bajar los impuestos del 13% del IVA al 3% para todos aquellos que importen carburantes. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Plantea abrir al mercado la libre importación, el almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, terminando con las restricciones y la intermediación obligatoria del Estado. Bolivia atraviesa en este momento una crisis tremenda por el tema del combustible, que afecta al transporte, afecta a la producción. Este proyecto de ley plantea eliminar la ANH definitivamente y también bajar los impuestos que están alrededor del 13% a solamente el 3% de las empresas que van a estar habilitadas para poder abastecer. Yacimiento no va a desaparecer, puede seguir importando, almacenando, transportando y comercializando combustible, pero tendrá que hacerlo como un operador más, en igualdad de condiciones con los privados y sin privilegios. Lo que desaparece es su condición de intermediario. Campesinos y sectores productivos del Beni decidieron iniciar el bloqueo de carreteras de forma indefinida, exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 5676 que aplica el diéselazo. Los militares le pidieron a los movilizados que levanten las medidas de presión, tomando en cuenta que rige en el país un estado de excepción. Se permite la protesta pacífica, pero no así los bloqueos. Sin embargo, este pedido de los militares no fue atendido. Yo solo les pido una cosa, se ha dado un decreto supremo 5636 en el mes de junio, donde indica que estamos en un estado de excepción. La libre transitabilidad, no podemos afectar la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, el derecho a la... Señor, pues déjeme hablar, por favor, yo lo voy a escuchar luego, créame. ¿Ya? ¿Perdone? Derecho a la protesta pacífica. No, estamos sí afectando a la circulación, al derecho a la alimentación que tiene la gente. Nosotros como venianos, y les hablo un veniano, nosotros tenemos que sacar también nuestro producto. Lo sé, todo lo que ustedes me están diciendo, lo sabemos todos los bolivianos. Tenemos que coordinar entre nosotros. Esta ley departamental, señores, esta ley departamental, que es para la defensa y garantía de la libre transitabilidad, está en apoyo al decreto supremo 5636. Todos nosotros, digo yo así, todos los que están en contra de la ley, bloqueando y todo, pueden ser pasibles, señores, con todo respeto, así. Están cometiendo una falta a la ley. Si quieren, como dice el señor allá, algún delito, sí. Pero, señores, es que estamos afectando a la salud, a la alimentación. Sí,
Tenemos derecho, pero seamos pues pacíficos y seamos humanos. Estoy seguro de que van a venir las autoridades a sentarse con ustedes. Esto no va a quedar en vano. Sin embargo, los productores determinaron mantener la medida de presión. Aseguran de que no hay diésel y encima el poco diésel que hay cuesta 18 bolivianos. Para ellos no hay margen de negociación. Se debe abrogar el decreto supremo 5676. Nosotros vamos a estar aquí firmes. Ustedes igual pueden estar, nosotros no lo vamos a agredir, no nos agredamos, estemos de manera pacífica, pero yo le pido a usted más bien que nos ayude, que nos apoye, que venga el ministro acá, el ministro de Hidrocarburos y el ministro de Desarrollo Productivo, porque nos van a querer hacer lo mismo que Yapacaní, que mandaron al ministro al viceministro, y él no sabía ni dónde estaba parado. Por eso queremos que venga el ministro de Desarrollo Productivo y el ministro de Hidrocarburos, que él es el encargado de que el diésel. Todos nosotros estamos aquí por el diésel. Estamos aquí por la gran subida de diésel y no puede ser que estemos acá sufriendo. Por eso le pedimos respetuosamente, mi coronel, así, mire, yo se lo digo, le pedimos respetuosamente que nos deje manifestarnos. Ustedes pueden estar ahí, van a cumplir su trabajo de resguardar. Viene una ambulancia, lo dejamos pasar. Viene el camión de verdura, lo dejamos pasar. Y usted va a ser testigo de cómo nosotros vamos a comportarnos acá, porque nosotros no somos conflictivos. San Pablo es una zona pacífica. A nosotros no nos gusta el conflicto. Por esa razón es que nos vemos en la obligación de salir, mi coronel, porque si nosotros no estamos aquí, no nos van a escuchar. El alcalde de Warnes, Mario Cronenbol, en una reunión desarrollada hoy en La Paz, ha pedido al gobierno establecer mecanismos para diferenciar el precio del diésel y no afecte a los municipios. Recordemos que las alcaldías son consideradas como Graco. Por lo tanto, la compra del diésel tendría que ser a 18 bolivianos el litro, lo que obviamente afecta la operatividad en los municipios y por ende afecta a sus ingresos y egresos de recursos. Sí, nosotros está entre los puntos del tema del combustible, tenemos que darle una solución, pero en base a la realidad tenemos que ser conscientes de que el precio del combustible siempre se nos mintió. Y tenemos que pisar nuestra realidad, nos afecta a los municipios porque toda nuestra maquinaria pesada se mueve con diésel y tenemos que buscar la forma de cómo llegar a un acuerdo. Hay una posibilidad de abrogar el decreto, pero hay que ver que sean decisiones que sean sustentables, que abroguemos una cosa pero después se nos complique con otra. Entonces creo que si existe la voluntad del gobierno, por lo que vemos sí existe la voluntad, está viniendo a nuestra casa aquí a la FAM Bolivia a juntarse con todas las personas que somos los que tenemos el contacto directo con la gente, ¿no? Yo creo que habría que categorizarlo, es una opción, en el sentido de que una cosa es el tema productivo, otra cosa son los municipios, y otra cosa es el transporte público también. Entonces, creo que hay formas, si hay voluntad, podemos llegar a un acuerdo. Creo que la mejor forma es el ambiente, sentándonos en una mesa todos y diciéndonos la verdad, o sea, porque mintiéndonos vamos a calmar por un momento la situación y ya no queremos que nos mientan, queremos que nos digan la verdad, cuál es nuestra realidad, cómo podemos solucionar este problema, y la única forma de hacerlo es involucrándonos todos. Por su lado, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, que a la vez es el presidente de la Federación de Municipios, ha indicado que el gobierno debe abrogar el decreto supremo 5676, porque este decreto del diéselazo está afectando a todos los municipios, ya sean pequeños, medianos o grandes. Obviamente los pequeños son los más afectados, puesto que ante limitados recursos, la compra de combustible de diésel a 18 bolivianos el litro termina golpeando su economía. Las 9 AMDES, o sea, la FAM está compuesta por 9 asociaciones de municipios, la ACOBOL, la AMB y la Asociación de Concejales. De manera unánime se pide la abrogación del decreto porque el decreto impacta de manera irónica sobre los más pequeños, también sobre los grandes, que somos Graco, digamos, que son las alcaldías de capital. Pero póngase en el ejemplo de un pequeño pueblo que no tiene un surtidor y que esa alcaldía tiene que ir a comprar al surtidor del pueblo o ciudad más grande.
cercano, más cercano, es Graco. Y le va a costar 18 bolivianos, imagínese, al municipio más chiquito. Ahora, no nos cerramos en hablar, en encontrar alternativas y soluciones. El exalcalde de La Paz, Ronald McLean, ha señalado que el gobierno improvisa con los decretos supremos. ¿Cómo puede ser que el litro de diésel llegue a costar 18 bolivianos? Ronald McLean ha señalado que el gobierno ha levantado el subsidio a medias, lo que está afectando a unos sectores mientras que a otros mantiene con un precio diferenciado. Hasta ahora no vemos un paquete de reformas, son acciones aisladas, son medidas aisladas, incoherentes. Levantan el subsidio a medias, ahora el viceministro del Interior dice que va a pedir que se abrogue ese decreto porque ¿cómo pues vamos a tener ese precio tan alto de los hidrocarburos, de los combustibles? Entonces, quizás nos hemos equivocado, necesitamos un hombre mayor, que no tenga aspiraciones políticas futuras. Y aunque Rodrigo ha dicho que no quiere ser presidente más que una vez, obviamente está mirando el futuro. La manera que ha conducido la crisis de los 52 días, él eligió salvarse y que sufra la paz. Un héroe se mata para que no sufra la gente, pero tiene que estar dispuesto a matarse. Estamos a 9 meses del pueblo. Seguimos sin las leyes. Y las leyes que se han sometido son defectuosas. La ley de inversiones es una mala ley. Hay 4 versiones de otra gente. Y no es una buena ley. Y son cosas que teníamos que tener hace 6 meses. No tenemos representación en ninguna parte del mundo importante. Estamos tal cual como estábamos cuando se fue el MAS. Y bueno amigos, esas han sido las principales informaciones de las últimas horas. Retornaremos en un próximo compacto de noticias para todos ustedes a través de este canal. Ya lo saben, dejen su like y compartan este video para que la comunidad crezca. Será hasta la próxima.